¿Qué es la ley de casa y por qué importa? Los 10 primeros artículos explicados. Hay una ley en Chile que casi todos nombran, pero muy pocos entienden. Y cuando uno no entiende una ley, tiende a hacer dos cosas. O la ignora o le teme. Y ninguna de esas dos sirve. Hoy quiero explicarte de manera clara y humana qué es la ley de casa, por qué existe y por qué es tan importante y qué dicen sus primeros 10 artículos, que son la base de todo lo demás. Este canal se llama Fauna y Veterinaria y mi foco es educación. Educación en fauna silvestre, en tenencia responsable, en bienestar animal y en normativa. Porque en Chile muchas veces el daño a los animales no viene de la gente mala, viene de gente buena, con buena intención, pero con mala información. Y aquí es donde entra la ley de caza. La ley de caza no es una ley para cazadores. No es una ley para castigar, es una ley para una cosa mucho más grande. Proteger la fauna silvestre, regular la relación del ser humano con la fauna silvestre y evitar que nuestra intervención destruya especies, ecosistemas y equilibrio natural. Cuando uno entiende esto, cambia la mirada, porque la fauna silvestre no es un adorno, no es un souvenir, no es una mascota pendiente. La fauna silvestre cumple roles ecológicos. Controla plagas, dispersa semillas, regula poblaciones, mantiene ciclos y si la sacamos del sistema, el sistema se desarma. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley hace algo simple pero poderoso. Establece que con la fauna silvestre no se improvisa, que no basta con querer ayudar, que hay reglas. Y ahora sí, vamos con los primeros 10 artículos, uno por uno, pero explicados como lo que son, piezas de un sistema de protección. Artículo 1. Lo primero que hace la ley es decir, esto es lo que yo regulo. Y regula varias cosas, no una sola. Regula la caza, la captura, la crianza, la conservación y la utilización sustentable de la fauna silvestre. Eso ya te dice algo. Para la ley, el problema no es solo el disparo, ¡pa! El problema es cualquier acción humana que se traduzca en me apropio del animal, lo saco de su vida natural, lo traslado, lo uso, lo crío, lo vendo, lo exhibo. Este primer artículo es importante porque te deja claro que la ley de caza no es solo cazar. También cubre cuando alguien dice, yo no lo cacé, solo lo atrapé vivo, o también dice, yo no lo cacé, me lo encontré y lo crié, o yo no lo cacé, pero lo tengo en una jaula. Todo eso entra en el mundo regulado por esta ley. Y también aclara algo importante, los recursos hidrobiológicos se rigen por otra normativa. ¿Por qué? Porque Chile separa la gestión de fauna silvestre terrestre y la de los recursos del mar y aguas interiores con otras instituciones. Artículo 2. Este es el artículo que pone el diccionario y sin diccionario uno se enreda. Aquí se definen palabras como fauna silvestre, caza, captura, temporada, veda, especie protegida, especie dañina, hábitat y utilización sustentable. A ver, lo voy a decir de manera simple. Fauna silvestre es todo animal que en estado natural, libre o independiente del ser humano, o sea, que vive en estado natural libre o independiente del ser humano, no como la vaca, que vive dependiente del ser humano. Y ojo con esto,
Incluye todas las etapas, no importa si es adulto, es cría o es pichón. Si es silvestre, es silvestre. Después define algo clave. Caza es apoderarse del animal dándole muerte. Captura es apoderarse del animal vivo. Y eso es importante porque mucha gente cree que capturar no es tan grave, porque no lo maté. Pero la captura también destruye vidas por estrés, por lesiones, por mala alimentación, por encierro, por tráfico. La ley lo regula igual. Luego vienen dos conceptos que ordenan el calendario, que es la temporada. Temporada es cuando la ley permite cazar o capturar una especie. Veda es cuando se prohíbe por conservación. Y esto es importante. Veda puede ser temporal o indefinida. O sea, hay especies donde la prohibición es permanente. Después define especie protegida y aquí la idea es simple. El Estado decide que ciertas especies deben preservarse o no pueden ser objeto de extracción libre. Y define especie dañina, que es una palabra que suele malentenderse. Dañina no significa me cae mal o me hizo daño alguna vez. Significa que la autoridad la califica como tal bajo criterios y bajo un marco territorial y temporal. Además, hay especies que por su estado de preservación no pueden ser declaradas dañinas. ¿Por qué tanta precisión? Porque si no existiera esta precisión, cualquiera justificaría cualquier cosa. El artículo 2 también define utilización sustentable, que es el corazón filosófico de la ley. Si una acción pone en riesgo la supervivencia de la especie o desequilibra poblaciones, no es sustentable y no es aceptable. Este artículo 2 es importante porque te enseña la idea central. La ley no se basa en opiniones, se basa en definiciones. Artículo 3. Aquí viene el hueso de la protección. Este artículo establece la prohibición de caza o captura para especies en categorías de conservación. Especies en peligro, vulnerables, raras o escasamente conocidas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el Estado dice, de estas especies no se toca nada, porque están en riesgo. Y además abre un punto crucial. No basta con saber la ley se ejecuta con su reglamento, porque el reglamento es el que trae las nóminas, vedas, temporadas, zonas y cuotas de caza. O sea, la ley te da el marco, el reglamento te da los detalles. Pero este artículo 3 te deja un mensaje importante. La regla general es la protección. Artículo número 4. Este artículo es el que explica por qué en ciertos contextos el Estado puede apretar el control. Permite que se prohíba temporalmente la caza o captura en áreas determinadas cuando hay compromisos internacionales, cuando hay situaciones catastróficas que afectan la fauna o hay daño ambiental. Si lo piensas, es lógico. Si hay un incendio, sequía extrema, algún derrame, destrucción del hábitat, la fauna ya está bajo presión. Si además le sumas la extracción, la terminas por romper. Este artículo es importante porque te enseña que la protección puede volverse más estricta cuando el ecosistema está golpeado. Artículo 5. Este artículo es de los más relevantes para la vida cotidiana. El artículo dice que está prohibido levantar nidos,
destruir madrigueras, recolectar huevos y recolectar crías. Y esto pega directo en la conducta humana más típica. Me llevé al pichoncito porque estaba solo. La ley en este punto protege lo más vulnerable, que es la reproducción. Porque destruir nidos y sacar crías no afecta solo un individuo, afecta la comunidad de la especie entera. Existen excepciones muy específicas, pero la regla general es clara. Los nidos, huevos, crías no se tocan. Artículo 6. Aquí se corta un incentivo muy peligroso, la plata. El artículo 6 prohíbe la venta de animales silvestres y sus partes cuando provienen de acciones contrarias a la ley. Es decir, no basta con decir yo no lo casé. Si el origen es ilegal, la cadena de venta también se vuelve ilegal. Este artículo existe porque el tráfico se alimenta del mercado y para bajar el tráfico hay que bajar la recompensa. Artículo 7. Este artículo habla de lugares donde la caza y la captura están prohibidas. Estos lugares son áreas protegidas, parques nacionales, reservas, zonas urbanas, aeropuertos, líneas férreas y un punto clave, en y desde caminos públicos. ¿Por qué esto? Por seguridad humana, por protección y por control. El mensaje aquí con este artículo es simple, aunque alguien tenga una idea técnica, hay lugares donde la ley dice aquí no. Y hay autorizaciones especiales para casos muy específicos, pero la regla general es la prohibición. Artículo 8. Este artículo establece el sistema de permisos para cazar legalmente. La caza no es un derecho libre. La caza es una actividad que requiere autorización del Estado. Y además requiere algo que mucha gente olvida. Aunque tengas permiso, necesitas autorización del dueño del predio si estás en propiedad privada. Esto es importante porque muestra que la ley no protege solo a la fauna. También ordena la convivencia social y el respeto por la propiedad y la seguridad. Artículo 9. Aquí se define un régimen de excepción muy claro. Si hablamos de especies protegidas, la caza o captura solo puede hacerse en sectores determinados y con autorización previa de la autoridad, Servicio Agrícola Ganadero, SAG. ¿Para qué? Para fines científicos, para la reproducción controlada o para control excepcional por daño ecosistémico, que es lo que pasa con los bisones y los castores en el sur. Y lo más importante, esas autorizaciones no son genéricas, deben especificar cuánto, dónde, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Este artículo existe para que nadie pueda decir, a mí me dijeron que se podía. No. Si se puede, tiene que estar claramente autorizado, limitado y trazable. Artículo 10. Este artículo abre la puerta a una figura particular, que son los cotos de caza. Y establece que un coto no es un lugar donde yo hago lo que yo quiero. Un coto, para existir, debe demostrar que no causará consecuencias adversas al equilibrio de los ecosistemas del país. Y eso se vincula con una evaluación ambiental antes de ser autorizado. En el fondo, el mensaje es: si la actividad humana va a intervenir,
fauna en territorio, el Estado exige demostrar que no vas a destruir el ecosistema. Al final todos salimos beneficiados con eso. Y si juntamos los 10 artículos, la historia que cuentan es bien clara. Primero, la ley define que regula no solamente cazar, sino capturar, criar, conservar y usar. Luego define conceptos para evitar excusas. Después prohíbe la extracción de especies en riesgo. Permite medidas extraordinarias cuando hay catástrofe o daño ambiental. Protege reproducción, que son nidos, huevos y crías. Corta el tráfico. Limita la venta. Restringe lugares por seguridad y conservación. Exige permisos y limita estrictamente cualquier excepción sobre especies protegidas. Bueno, finalmente, incluso cuando permite figuras especiales como cotos, exige además una evaluación ambiental. Esa es la lógica. La ley de caza existe porque sin reglas ganaría siempre el impulso humano. Lo quiero, lo tengo, me lo llevo. Pero la fauna silvestre no está acá para satisfacer impulsos humanos ni el ego de cada uno de nosotros. Está aquí para mantener un equilibrio del que dependemos, aunque no lo veamos. Y si quieres una frase para llevarte hoy, es esta. Respetar la ley de caza no es ser cuático, es entender que la fauna no es mascota, no es trofeo, no es un souvenir, un recuerdo. La fauna silvestre es patrimonio natural y se protege. En el próximo video voy a seguir con los artículos 11 al 20, con el mismo estilo, claro, directo y con sentido práctico.